¿Cómo están amigos y amigas de Eternidad del Corazón? Mi nombre es Gerardo Sosa. Le damos gracias al Rey una vez más. Cierto que podemos estar charlando y expresando un día más en el Señor. Un día más en el Señor es más dulce que el anterior. Había un hombre de Dios que siempre tenía estas palabras. ¿eh? Un día en el Señor es más dulce que el anterior. Hermoso pensamiento, ¿cierto? Son esos pensamientos que surgen en un momento, ¿cierto?, de iluminación en la vida de una persona, donde el Señor va cambiando nuestro léxico, ¿cierto? Había alguien que por ahí dice, al que madruga, Dios le ayuda, ¿cierto? Y eran formas, maneras que tenían de expresar las personas, ¿cierto?, a este Dios, un Dios que tal vez lo conocían de lejos, como dice Job, ¿no? De lejos te conocía, pero ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Esa hermosa historia de Job, mi querido amigo. Job, una persona verdaderamente con una iluminación, con una integridad, ¿cierto? Que muchos de nosotros tendríamos que expresar en nuestra vivencia diaria, ¿cierto? Job decía, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Esa es, eso es lo que vino a ser Cristo, ¿cierto? ¿Eh? Él no nos vino tan solamente para que nos veamos cara a cara con Él, sino que nos unió a Él, ¿cierto? En ese hermoso misterio, ese es el mensaje, ese es el misterio escondido a través de los siglos que muchos profetas anhelaron ver, como dice por allá por primera de Pedro, capítulo 3, dice que muchos anhelaron ver lo que nosotros hoy tendríamos que estar viviendo, ¿cierto? Ya que se dio todo para que nosotros podamos vivirlo hoy, esa unidad a través de la fe, ¿cierto? Y dice que ángeles, ¿cierto? Ángeles que quieren mirar, quieren participar de estas cosas. ¿Por qué, mi querido amigo y mi querida amiga? Porque los ángeles pueden ver cara a cara al Rey, ¿cierto? Pueden ver cara a cara al Padre, ¿cierto? Mas su iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es una mayor intimidad, una mayor comunión, es un mayor, digamos, en lo que es a relación e intimidad, es mucho mayor lo que nosotros podemos gozar por la gran misericordia de Cristo y la obra en la cruz del Calvario, de lo que pueden gozar los ángeles en la presencia de Dios, ¿cierto? Ya que ángeles anhelaron mirar estas cosas que nosotros vemos, oímos y nos movemos. Esas son grandes novedades que tiene el Señor, ¿cierto? Y así, amado, Job podía expresar, ¿cierto? Y pudo ver en diferentes etapas de este libro de Job, que en algún momento lo vamos a tener que estudiar, lo vamos a tener que ver juntos, ¿cierto? Y hay cosas maravillosas ahí. Y un Job herido, un Job enfermo, un Job decaído, un Job totalmente en una sumido prácticamente en una gran tristeza por todas las cosas, perdió su familia, perdió todo lo que tenía, todas las cosas, ¿sí? Y muchas veces en algún momento tuvo un pensamiento, ¿sí? Lógico, amado, lógico. Calculá que en ese tiempo el hombre no había sido todavía justificado ante Dios, ¿sí? Hoy nosotros gozamos de esa justificación por la obra en la cruz del Calvario. Yo te hablo estas cosas para que vos entiendas en el lugar donde nosotros estamos en Dios, pero podemos apreciar el libro de Job de una manera verdaderamente maravillosa, por decir uno de los libros, ¿no? Tantos, los 66 libros de la Biblia son verdaderamente hermosos,
en todo su aspecto, de una gran riqueza, lo que es cultural, ¿cierto? Donde podemos observar a través del estudio, el contexto, el trasfondo. Hay un montón de cositas que nosotros vamos a ir aprendiendo porque el Espíritu Santo nos va guiando a esas verdades. Donde mira, hay un vasto, vastos recursos para nuestras vidas. Hubo vastos recursos para los hombres de Dios a través de los tiempos, ¿sí? Y lo que va a haber también en el futuro, ¿cierto? Donde Dios va a estar revelando, iluminando su palabra, ¿cierto? Usando los dones, usando los ministerios, las funciones, todo el Espíritu Santo, toda esa herramienta que Él puso, ¿cierto? Para hacer la configuración correcta en el Hijo de Dios, ¿sí? Y ser lo que Dios dijo, tener lo que Dios dice que tenemos y poder y saber el poder que tenemos, ¿sí? Porque también sabemos que estamos envueltos en una debilidad, estamos envueltos, ¿cierto?, en un cuerpo que mañana no será, ¿cierto? Pero sí sabemos, ¿cierto?, que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a cosechar? ¿Sí? De lo que sembramos en esta incorrupción, por así decirlo, no por el cuerpo en sí, sino por por estas conductas en las cuales nosotros estamos siendo vivificados, por el cual estamos siendo santificados, ¿sí? Que es esos deseos, esa concupiscencia que tenemos dentro de nosotros que combate cada día, ¿cierto? Contra esta nueva criatura que se gestó en el momento que creímos, que se implantó en nosotros, en la cual somos, ¿sí? Entonces toda esa vieja naturaleza está siendo drenada, ¿sí? Está siendo drenada, amado. Y sabemos que no es fácil, muchas veces se levantan esos, esos vicios, se levantan esas viejas conductas, ¿cierto? Que van, que durante muchos años construyeron un ser sin Dios, ¿sí? Entonces, Él puso el principio de santificación a través de su Espíritu por la justicia de Dios en la cruz del Calvario y en su resurrección, para que nosotros también muramos a todas estas cuestiones, ¿cierto? A estas conductas, y ya fuimos resucitados juntamente con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales. Desde ahí, amado, vos tenés que tener esta información, ¿cierto? Y lo tenés que vivir en tu vida, ¿sí? Le damos gracias al Señor por todos aquellos que están escuchando, por todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Después lo vamos a estar subiendo en YouTube. Pero hay muchas cosas que hablar, amado, muchas cosas que decir, ¿sí? Yo creo que el Hijo de Dios en este día tiene más respuestas que inquietudes en cuanto al mensaje, porque Dios hizo todas las cosas posibles. Dios hizo todas las cosas posibles y en eso avanzamos. Como hablaba Job, en su momento tenía un concepto de Dios y por allá creo que por el capítulo 38, 39 y 40, ahí hay una iluminación. Y donde Job tiene esas palabras con el Creador, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿sí? Mira, dice Job 42:5, ¿sí? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿sí? Veía esa realidad, esa verdad, ¿cierto? Que era sombra en ese tiempo, todavía no estaba, ¿cierto? Esa iluminación que tenemos hoy nosotros, ¿sí? En ese tiempo las sombras, ¿cierto? De ese diseño de Dios en cuanto al tabernáculo y a la adoración que Dios le mostró a Moisés, ¿cierto? Que era sombras de lo que estaba en el cielo, ¿sí? No era algo perfecto. Bueno, Job
tenía, ¿cierto?, este, esta percepción, ¿cierto?, en su alma. Y decía, podía decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando fue restaurado, cuando él pudo ver la mano de Dios, ¿cierto?, en muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces, estamos en este hermoso proceso, mi querido amigo y mi querida amiga. Oro en el nombre de Jesús por todos aquellos hermanos que están pasando por momentos tal vez difíciles, por momentos dificultosos, por cosas que están pasando desfavorables, ¿cierto?, en diferentes aspectos de su vida a nivel salud, ¿cierto?, tal vez persistiendo alguna anomalía, algo, ¿cierto?, muchas veces también por falta de tiempo, otra también por falta de dinero, ¿cierto?, para poder tener una atención, pero este es el tiempo, amado, en que vos tenés que ponerte en las manos del Rey, ¿cierto? Como lo haces siempre, ¿sí? Como lo haces siempre. Y bueno, yo creo que Dios tiene una respuesta y que Dios esté soltando todos esos recursos que vos necesitas para tu salud, ¿sí? Para tu dolencia, ¿cierto? Para que toda esa... Y oramos al Señor, ¿cierto? Para que el Señor haga esa obra de milagro, que el Señor sople resurrección y vida en todo tu ser, amado, ¿sí? Y que sea sanado, ¿cierto?, de toda enfermedad, ¿sí? Por sus llagas fuimos nosotros curados. Que el Señor te fortalezca, que el Señor te levante, ¿sí? Que el Señor te multiplique en todas las áreas, ¿sí? Ese es el deseo, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, ¿cierto? El principio en este tiempo, ¿cierto?, para que esa prosperidad sea efectiva, es que esté conectada al alma. Dios puede hacer una obra sobrenatural, ¿cierto? Dios puede detener en algunas cosas el curso natural y puede manifestar eso sobrenatural en nuestras vidas, pero muchas veces el alma no está conectada, ¿sí? Y nosotros nos maravillamos, lógicamente, por lo que Dios hace, pero qué importante, mi querido amigo, que tu alma, ¿cierto?, que es parte de tu conciencia, tu inteligencia, tus emociones, tu sentido, todo ese donde está el asiento de la persona y del ser, que es el alma, ¿cierto?, esté, ¿cierto?, sabiendo qué es lo que Dios está haciendo, sabiendo el poder que tenés en Dios y quién sos en Dios, ¿sí? Para que no estemos aparentemente huérfanos. Muchas veces, como dice un maestro conocido, ¿cierto?, parecemos hijos huérfanos de un padre vivo, ¿sí? Como que estamos un poco desconectados, ¿cierto? Siguiendo algunas doctrinas, siguiendo algunas cuestiones, ¿cierto? Con los que nos golpean la vida, muchas veces los problemas, las situaciones, las confrontaciones, las persecuciones, todo lo que se está pasando, ¿cierto? Eso nos lleva verdaderamente a estar en una conexión intermitente, ¿cierto? Con esa área que nosotros necesitamos, que es nuestra alma. Lo espiritual siempre está conectado a nosotros. Esa relación no la perdemos. Pero muchas veces nuestra alma, ¿cierto?, no es animada desde lo espiritual, ¿sí? Y eso necesita alimento, eso necesita comida, eso necesita que el Espíritu, no tan solamente el Espíritu Santo, sino que su palabra, ¿cierto?, que es el elemento que coopera con el Espíritu, ¿cierto? La palabra, ¿quién es? Cristo, ¿sí? Sabemos que la Biblia, bueno, contiene la palabra del Señor, lógicamente. Cristo Jesús es la palabra, ¿sí? Cristo Jesús es la palabra encarnada. Son esas dos cosas que a nosotros nos va a dar crecimiento, alimento, ¿sí? Así que, amado,
ese es el deseo del Señor en este tiempo, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 16, finalizando ya el libro de Corintios, le damos gracias al Señor, ¿sí? Por poder finalizar. Está lloviendo acá en Coronel Vidal, ¿sí? Está lloviendo acá en Coronel Vidal. Gracias al Señor por el trabajo, por la salud, por la familia. Gracias infinitas al Señor, ¿sí? Dice, sabiendo, hermano, que en cada palabra que nosotros podamos estar expresando, el Señor está interviniendo. El Señor está interviniendo, ¿cierto? A través del Espíritu Santo en nuestras vidas, acomodando, ¿cierto? Lo espiritual a lo espiritual. Y todo, amado, todo lo que esté debilitando, batallando, sea absorbido por la vida. Sea absorbido por la vida. Ya como dice el Señor, que su iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Muy importante esto. Dice Primera de Corintios, vamos ahí finalizar esto, ¿cierto? Le damos gracias al Señor en esta noche por todas las cosas, por su gran amor, su gran misericordia, ¿sí? Por este tiempo extraordinario en el Señor, para muchas vidas, para muchos corazones que hoy, en este momento, mira, en este momento alrededor del mundo, muchos están aceptando el plan de salvación. Muchos están aceptando el plan de salvación. Muchos de sus enviados están expresando su verdad bíblica y muchos están siendo impactados con el mensaje de poder, que uno lo hace por fe. ¿Sí? Después el Señor es el que hace todas las cosas. El Señor está impactando en diferentes lugares, está alumbrando a diferentes hombres y mujeres en diferentes lugares, y el Señor sigue su obra maravillosa, ¿sí? Esta obra redentora de reconciliación, ¿sí? Ya ella está reconciliado con el hombre, ahora falta que el hombre se reconcilie con el Señor por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Dios no tiene problema con la tierra, con el hombre, no tiene, porque en su Hijo Él desató toda su ira en la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces esa es una de las cuestiones que tenemos que entender. Él ahora lo que está esperando de que vos, ¿cierto?, te reconcilies con Él. ¿A través de quién? A través de Cristo. Porque no hay ningún nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿sí? Dice en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, ¿sí? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, ¿sí? Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré que lleven vuestro donativo a Jerusalén, ¿sí? Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo, ¿sí? Apóstol Pablo, acá no hay muchas cosas que aclarar. Es un tema que se podría hablar muchas cosas, pero también es un tema, esto de las ofrendas y tantas cosas. El Señor esté redimiendo, ¿cierto?, todo esto de las ofrendas y todas las cosas, y que tomen el curso que tengan que tomar en el Señor, ¿cierto? Y vaya a todas esas obras, ¿cierto? Que el Señor está verdaderamente muy interesado
¿cierto? Y muy atento, y está levantando, ¿sí? El tema de las ofrendas, acá podemos ver acá, es una concesión, es un consejo esto, ¿sí? Es un consejo, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Se ve que esto es una pregunta que le llegó a Pablo, ¿sí? De la gente de Corintio, que quería participar de este don de la ofrenda hacia otras comunidades cristianas, ¿cierto? Y Pablo, bueno, les aconseja, hagan igual que la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, ¿sí? Para que no se interrumpa una hermosa reunión, ¿cierto? Por ofrendas, ¿sí? Sino que ya la gente ya iba preparada, había un día en la semana que se había predeterminado para que esas ofrendas específicas, ¿cierto? Sean llevadas al lugar que se designaba. Dice, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, ¿sí? A estos enviaré para que lleven nuestro donativo a Jerusalén, gente de confianza, ¿cierto? Que podía llevar esos donativos. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Sí? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Un apóstol Pablo que había renunciado a los derechos de apóstol porque él no quería cobrar por predicar el Evangelio, ¿cierto? Él dice que se gloriaba de esto, ¿cierto? No me quiten esta gloria que venía de parte del Señor, ¿sí? Él no quería, pero la gente quería colaborar. Eso no quiere decir que no tengamos que colaborar, lógicamente tiene que estar en el corazón del creyente, colaborar según haya prosperado sin ningún tipo de manipulación, sin ningún tipo de rogativa ni nada por el estilo, amado, ¿sí? Eso es algo que surge del corazón, ¿cierto? De la persona, para que sea todo con orden. Hay mucho desorden en ese sentido, ¿sí? Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿eh? Él reconocía a Timoteo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Sí? Acá también le aconsejaban a Corintio que cuando fuere Timoteo, se ve que venía Pablo, después venía Timoteo, ¿cierto? Gente que iba eh, lugar en lugar impartiendo siempre un don espiritual, ¿cierto? A su iglesia naciente, esa iglesia que estaba ahí en Corintio. Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Sí? Acá manifestaba de Apolo, alguien que en el libro de los Hechos aparece como un hombre poderoso en las Escrituras, pero fue llamado a ser ministrado ¿para qué? Para que le expusieran el Evangelio, así esta herramienta que era Apolos, ¿sí? Pudiera tener más eficacia en su prédica, y entonces el apóstol Pablo lo envió a sus amigos, a Priscila y Aquila, para que este Apolo fuera capacitado con más atención en cuanto al mensaje. Acá lo podemos ver, Apolo ya estaba encendido, ¿cierto? Se había sometido tanto a Priscila como a Aquila, ¿cierto? Amigos, también apóstoles, tenían un tipo de apostolado diferente a Pablo, ¿cierto? Y fueron capacitados. Apolo fue uno, ¿cierto? Un gran
instrumento del Señor Jesucristo. ¿Sí? En varias partes de la Biblia es muy nombrado. Si te acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, más de ninguna manera tuvo voluntad. ¿Cierto? Ahí hay una pequeño, ¿cierto? ¿Cómo podemos decir? Escollo ahí. El apóstol, ¿cierto? Le dijo a Apolo, aún hasta llegó un punto que le rogó, ¿cierto? Que fueran a ver a Corintio. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en un crecimiento y se necesitaba de la diversidad en cuanto a su palabra, esa multiforme gracia que el Señor puso. El apóstol Pablo sabía que él no tenía, ¿cierto?, toda esa variedad en cuanto, ¿cierto?, a la mirada, ¿cierto?, que el Espíritu Santo había puesto ya en toda la iglesia para ministrar. Él entendía muy bien que había gente muy específica del Señor, ¿cierto?, que iba a hacer verdaderamente su obra, su trabajo en medio de la grey de Dios. ¿Sí? Velad, estad firme, dice el 13, en la fe, ¿cierto? Velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Sí? Todas vuestras cosas sean hechas con amor, ¿cierto? El amor es lo que amalgama todo. De nada me sirve ser sabio, de nada me sirve tener inteligencia espiritual, hablar lenguas, hacer todo tipo de sacrificios, si ese amor en nuestras vidas no es evidente. Y esto va más allá de un hecho de hacer bondad con la gente. Cualquiera puede hacer bondad con la gente a través de expresar un servicio. ¿Sí? Si diese comer a los pobres, no sé, si diere mi cuerpo fuera quemado, ¿cierto? Eso no necesariamente demuestra el amor. El amor va en lo endógeno, va en el interior de la persona. ¿Sí? Todo se ha hecho con amor. La persona del amor expresándose, ¿cierto? Porque si hay algo perfecto es eso, ¿sí? Y eso iba a traer en nosotros, ¿qué es lo que iba a traer en nosotros? Un constante, ¿cierto? Una constante iluminación, en donde nosotros, como arma de Dios, como hijos de Dios, ¿cierto? Nos vamos perfeccionando, va cambiando el pensamiento en nuestras vidas. Porque producto de la iluminación. Hoy vamos a estar hablando estas cosas de Corintio, pero el día de mañana el Señor a este fundamento le va a ir plantando esa gracia, ese edificio, donde vamos a poder ver el libro de Corintio, ¿cierto? Con una agudeza muy diferente, ¿cierto? Acorde a los tiempos, ¿cierto? Que estamos viviendo. Es muy importante, ¿cierto? Esto que nos va equipando, nos va dando paz, nos va dando seguridad, nos va dando esa gracia en el Señor. Es muy importante, ¿cierto? Dice que el amor echa fuera el temor, ¿cierto? Esto es una de las cosas poderosas que tiene el amor. Satanás puede tocar mi cuerpo, puede tocar algo, tal vez que yo permita, pero hay algo que Satanás nunca va a poder tocar y es el amor, amado. El amor es algo que Satanás no lo puede tocar, es algo más poderoso que el amor, ¿cierto? No hay otra cosa, que mayor es el amor, más que la fe, que la esperanza, es el amor, ¿sí? Eh, Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfana es las primicias de Acaya, que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Había una familia de un hermano llamada Estéfana, es de las primicias. ¿Qué quiere decir las primicias de Acaya? Son los primeros creyentes, ¿sí? De esta gran cosecha del apóstol Pablo, ¿cierto? Y él se enorgullecía
¿En qué sentido? No sé si la palabra, en amor, ¿cierto? A esta gente lo mostraba como algo, como una perla, ¿verdad? Mira, estos son mis primeros frutos. ¡Cuánta alegría! El apóstol Pablo a ver a Estefanas, ¿cierto? ¿Eh? Y su familia, sirviendo al Señor, ¿cierto? De las primicias de Acaya, de la cosecha, ¿cierto? De esa siembra fue las primeras cosechas, ¿cierto? Que Pablo en Acaya, que viene a ser la provincia donde estaba Corintio, ¿cierto? Esta provincia griega, ¿cierto? Donde estaba esa mentalidad de filosofía, como hablábamos antes, donde el apóstol Pablo tuvo que bregar y tuvo que predicar contra esas filosofías, donde una de las cosas que tenía, amado, ellos que esto, este, estos filósofos, ¿qué era lo que decían? Una de las cosas que decían, que vos con el cuerpo podés hacer cualquier cosa que no iba a afectar el alma. Dice que el alma se mantenía, ellos tenían esta creencia, que el alma se mantenía santa, ¿cierto? Ellos tenían otro concepto de lo que es el alma, ¿cierto? Nosotros somos personas donde nuestra alma se desconectó, ¿cierto? Espiritualmente de Dios en el Edén. Y ahí comenzó toda una caída del hombre, donde el alma tomó el lugar, ¿cierto? ¿Cierto? Y bueno, y sabemos todo lo que pasó después, ¿cierto? Hoy el Señor no es que restaura, sino que nos hace nuevo. En Cristo no existe la restauración, no existe el remiendo, no existe el arreglo, ¿cierto? Somos nuevas criaturas. Eso es lo que tenemos que entender y eliminar muchas cosas que estamos acostumbrados durante mucho tiempo de hablar. Por ejemplo, la restauración, se habla de la restauración de Jerusalén como capital, ¿cierto? Donde va a estar el reino de Dios. Eso sí se puede hablar, ¿por qué? Porque es en el plano terrenal. Nosotros en lo espiritual fuimos hechos nuevos, en lo espiritual no puede haber una restauración, ¿sí? Son todas las cosas hechas nuevas, ¿sí? Eso tenemos que entenderlo también. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es, es las primicias de aquella y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, ¿sí? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y todos los que ayuden y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfana, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, ¿cierto? Fueron representantes dignos de Corintio, en cuanto donde seguramente cuando iban a visitarlo a Pablo, en sus prisiones, le llevaban los distintos testimonios de los hermanos que se estaban moviendo en Corintio, su crecimiento, sus preguntas y su necesidad espiritual, ¿cierto? En los cuales Pablo estaba muy anoticiado, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿Por qué el vuestro? Porque él les llevaba los mensajes de Pablo también, ¿cierto? Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Eh? Y acá no voy a entrar en ninguna polémica, que la iglesia es lo mismo estar en la casa que estar en el templo. Acá dice en la casa, amado. Eso no podemos tener problemas con que haya una iglesia en la casa, ¿cierto? En absoluto, ¿cierto? El cuerpo de Cristo, no tiene que haber un control así medio obsesivo y persecusivo en aquellos hermanos que están adorando al Rey en las casas. Si dice a la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, ¿eh? Con un beso santo, con ósculo santo, con una actitud santa, ¿sí? ¿Qué pasa? En santificación, en crecimiento, en madurez, en plenitud, ¿cierto? Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, ¿eh? Sea maldito, dice, ¿eh? El que no ama al Señor. Y esta palabra
El que cree, dice, ya fue. Hay una palabra que dice, a ver, gracias Jesús. Hay una palabra en San Juan, dice que el que cree ya fue justificado, el que no cree, cierto, ya ha sido condenado. O sea, de una mayor, pero vamos a ir a ese lugar, amado, Juan 3, porque mucho lo queremos y queremos que verdaderamente tenga esto. El que cree, dice San Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no tiene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad tiene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. A esto se refiere cuando dice el apóstol Pablo, el que no cree en Jesucristo sea anatema. Simplemente no es que le está echando una maldición, sino que le está haciendo recordar, mira, el que no tiene a Cristo, ¿cierto? Está condenado, ¿cierto? Entonces también hay un principio desde ahí donde Pablo le da la noticia, ¿cierto?, a los oyentes, para que estos oyentes también sepan de que hay, ¿cierto?, gente que no tiene al Señor, gente en la cual se tiene que seguir todo este trabajo de santificación, de remisión, de tantas cosas, ¿cierto? En nuestra vida el crecimiento es necesario para poder expresar al mundo, no tan solamente hablando como estamos, sino a través de una actitud, ¿no? Y también, mejor dicho, a través de una expresión de Cristo, manifestando a Cristo, es la única forma de que el mundo sea salvo y que muchas personas sean alumbradas. ¿Sí? Esto está en San Juan 3:18 al 21 y podemos seguir hablando, ¿cierto? Pero bueno, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, ¿eh? El Señor viene, ¿sí? La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Este Jesús viene, que es la palabra maranata, creo que lo usan en algunas versiones, ¿cierto? Está hablando de la venida del Señor en cuanto en el momento que nosotros creímos, abrimos el corazón. Jesucristo viene a nuestra vida a morar, a permanecer hasta que nosotros partamos con Él, ¿sí? La segunda expresión de venida es el momento que estamos esperando para ser transformados nuestros cuerpos, en el cual está en Primera Tesalonicenses capítulo 4 al 16, en Primera de Corintios 15, que lo estuvimos viendo la semana pasada, que habla del arrebatamiento y estas cosas. Esa es la venida del Señor por su iglesia, ¿sí? Y la otra es la venida del Señor, ¿cierto?, para, para reinar, que eso va a ser en los últimos tiempos, donde va a haber un reino de 1000 años, donde, bueno, ya después hablaremos de estas cosas. Ahí estamos mirando también el libro de Hebreos. Yo calculo que ese será el libro que vamos a empezar a mirar, el libro de Hebreos, algo verdaderamente que me descolocó, pero para bien, ¿cierto? Y también estaría muy bueno poder volver a mirar el libro de Apocalipsis, porque ahí verdaderamente, ahí se expresa, ¿cierto?,
lo que somos en Cristo, lo que tenemos y lo que podemos hoy en día, ¿cierto? Para todas esas cosas que se vienen, lo que Dios nos protegió, ya estamos protegidos para no estar en ese tiempo, ¿sí? De todas las cosas que se van a venir. Pero lo más grande y lo más glorioso es que Cristo, ¿cierto? Siempre, siempre es más que vencedor juntamente con nosotros. Padre, te doy gracias en esta noche, gracias por este tiempo, Padre, por mirar esta preciosa palabra, este tiempo extraordinario que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Te pido, Padre, fortaleza, Dios mío, para todos los hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Te necesito, Señor. Te necesito, Padre. Te necesito, Señor. Tú eres grande. Damos gracias, Señor. Hasta nuestro próximo encuentro, ¿cierto? Ya va a ser, calculo, el día de mañana. Vamos a ver si podemos empezar el libro de Hebreo, Apocalipsis. Ya Dios irá haciendo las cosas. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo.